Sí, vamos. Directivos de Telefónica, cuando hace 3 años decidimos comenzar la lucha por mi readmisión, hubo personas que se acercaron y me dijeron cosas como que mi vida tenía que continuar, que dejáramos la lucha o que siguiera mi camino. A mí me resultaba muy curioso que llamaran mi camino a un trance que yo no había elegido en absoluto, pero lo que más extraño me resultaba era que para ellos luchar significara abandonar o paralizar mi vida. Yo lo sentía totalmente al revés. De hecho, yo diría que no se trata tanto de si la vida sigue o no sigue, sino de con qué llenamos la vida. Si hemos vivido con miedo o sin miedo, si nos hemos dado o dimos a los demás momentos que merecieron ser vividos, si hemos sido buenos y amables, o si por el contrario hemos sido violentos, irrespetuosos y destructivos con nosotros y con los demás. En mi opinión, ahí residen los triunfos y los fracasos de nuestra vida. Es una cuestión de balances. Y yo sé que a vosotros os encantan los balances. Por eso ahora que he decidido abandonar la lucha por mi readmisión, no la que tendremos que mantener contra los despidos por bajas médicas o contra los improcedentes, sino simplemente por mi readmisión en Telefónica, ahora digo, me gustaría haceros el balance de lo que habéis ganado y lo que habéis perdido con mi despido. ¿Quién coño se cree que es este para venir a hacernos un balance a nosotros?, estaréis pensando. Bueno, os guste o no, entre nosotros hay una relación muy estrecha. Yo soy la persona a la que vosotros agredisteis brutalmente hace 3 años. Vosotros me habéis dado este derecho. Habrá quien piense que soy un ingenuo al imaginar que vais a acompañarme por un vídeo que tiene semejante intención. Yo sé que lo veréis hasta el final. Barcelona. Además de la ciudad del 92, de vuestro Mobile World Congress y la gran tienda de Europa, es también, como sabéis, la ciudad donde nací. Y esto de aquí abajo es mi barrio, el Carmelo. Justo ahí, debajo de esas hierbas más altas, están las ruinas de la casa donde pasé la mayor parte de mi infancia. Aquí, a la última hilera de barracas del Carmelo, a donde no llegaba el agua corriente y a donde la luz había que pincharla de los postes más próximos, nos trajo mi abuelo cuando se jubiló a mi abuela, a mi madre y a mí. Uno de los anhelos de mi abuelo en su juventud había sido luchar contra la pobreza y el analfabetismo en Andalucía. Para eso no valían solo palabras. Había que posicionarse contra la tiranía de los señoritos andaluces. El pago que recibió por su deseo de justicia y por defender una democracia absolutamente legítima fueron 7 años de cárcel y trabajos forzados. Luego vendría la triste migración y 30 años en la construcción en esta misma ciudad. A pesar de todo, en apenas un par de años rodeó la barraca de huertos, árboles, cabras, gallinas, conejos. Lo que hizo aquel hombre con este lugar después de tantos años de sufrimiento fue un auténtico prodigio de la imaginación, podéis creerme. Mi abuelo me enseñó para siempre que a una persona que mantiene un sueño de justicia en su corazón no se le derrota tan fácilmente. Cuando vengo aquí y veo la altura y el verde de las plantas que crecen sobre lo que fue nuestro huerto, siento que el amor y el sueño de mi abuelo siguen ahí, unos centímetros bajo la tierra. Cuando cumplí 14 años, mi madre y yo nos independizamos y bajamos al centro del barrio. A este barrio y otros parecidos vinieron a parar en los años 60 los andaluces, extremeños y gallegos que ya no cabían en el barrio chino de Barcelona. Como podéis ver, el Carmelo se construyó de la noche a la mañana, sin orden ni concierto, a trompicones, según venía. Las calles hacen todo tipo de giros y contragiros. Las tangentes zigzaguean, las calles paralelas no existen y los bloques parecen distintos, pero son todos condenadamente iguales y pequeños. En estos pisos entraba y salía con los amigos de la infancia después del colegio en los años 70 y 80. Normalmente las casas estaban con la luz apagada para ahorrar, y al lado de alguna ventana solía haber un padre de pocas palabras fumando tabaco negro. El paro, ya sabéis. Ahora te uso y ahora te descarto.
las personas como objetos de uso y vuestros negocios por encima de todo. El capitalismo, vaya. Ese maravilloso sistema económico que necesita de los pobres para existir. Por entonces, las mujeres de barrios como el mío llevaban 40 años de servidumbre a la espalda sin ningún tipo de protección ni reconocimiento social. En aquella crisis, como en tantas otras, fueron ellas las encargadas de sacar a las familias adelante. Solían trabajar limpiándoles las casas a los mismos que despedían a sus maridos, sin estar aseguradas, eso sí. Mi madre no era una excepción. Solo unos meses después de independizarnos, la espalda de mi madre dijo basta. A partir de ese momento, hasta que cumplí 30 años, me tocó hacer lo que vosotros no haríais hasta después de terminar vuestras carreras de economía, telecomunicaciones o gestión de empresas. Trabajar y hacerme cargo de mi madre. Pero no os he contado todo esto porque sí. Quiero que sepáis que cuando te crías en una familia como la mía y en un barrio como este, pueden pasar dos cosas. Que salgas con una mentalidad cabizbaja, con cierta tendencia a dejarte someter, o que mires a tu alrededor y pienses. Que pienses que nos han concentrado en las ciudades y llevado hasta barrios así para hacernos dependientes, que nos utilizan para hacer las cosas y que luego son otros, los que nunca pondrán un ladrillo, los que nunca tirarán un cable y los que nunca limpiarán la mierda de nadie, los que se llevan los beneficios. Directivas y directivos de Telefónica, tenéis que saber que el día en que me despedisteis por bajas médicas, removisteis en mí la rebeldía, la mía, la de mi abuelo y la de muchas personas pasadas y presentes. Y eso fue lo realmente importante. Hay muchos Marcos, unos con más miedo a desobedecer que otros, pero somos muchos. De hecho, somos la inmensa mayoría. El Estatuto de los Trabajadores rige la vida laboral de millones de personas en este país. Por eso, al despedirme por bajas médicas, no solo provocasteis en mí una reacción, lo provocasteis en mucha gente. El problema, el conflicto que vive Marcos afecta a todos los trabajadores. Es también la historia de una reforma laboral injusta que le puede pasar mañana a cualquiera y por tanto hay que levantar un dique de contención y un muro para evitar la reforma laboral, en este caso en aspectos sencillamente más inhumanos. Dos despidos por bajas médicas justo antes de un ERE voluntario para 6.500 personas no era un ataque personal ni mucho menos. Mi despido era un castigo ejemplar en la plaza del pueblo. Era un ataque a toda la plantilla y mucha gente se dio cuenta. Al no irme a casa con aquellos miserables 50.000 euros y querer plantar batalla, se despertó algo que en los últimos años habéis sabido adormecer: la solidaridad y la conciencia de clase.
molta gent que t'estima des de fa uns anys i el sindicalisme no només és anar a lluitar, el sindicalisme té una part molt humana. No? Farem resistència activa, no violenta, no? I el primer que ho demostrem és fent una vaga de fam, que és el súmum de la resistència activa no violenta. No? És una empresa puntera mundial, no ens podem oblidar que estem jugant contra un dels grans potes de la taula de l'economia mundial. No podem desestabilitzar això tan fàcil, ho tenim clar, però sabem que ho podem fer, que això també ho tenim clar. La Telefònica té controlat els mitjans de comunicació. Avui ens han entrevistat La Sexta per no sortir. Però clar, quan li dius al periodista, no, això no sortirà, es miren una cara com, hòstia, ja està, aquest tio, què es pensa? No, és que no pot sortir, o sigui, si surt això, hòstia, tu, hem trencat alguna cosa que no sabem què és. Evidentment, ha d'haver-hi algú o alguna que ho aconsegueixi, i una vegada que obrim la bretxa ja està, i sempre ha sigut així, o sigui, els desnonaments és el mateix. És la teva salut, no? Ahir l'estàs fent que es perdi, que això no és una festa, això no és una matxada, això és un crit desesperat a la societat de nosaltres ja no sabem què més fer. La vaga de fam la comencem perquè realment se'ns acaben els recursos, se'ns acaben les possibilitats i no veiem una altra manera d'incentivar, de despertar, de lluitar per lo que considerem una cosa que ha passat brutal, que és l'aplicació de la reforma laboral amb el tema, sobretot, del tema de baixes mèdiques. Le están dando prioridad a la rentabilidad, a los beneficios que saca una empresa respecto de algo tan humano como es la enfermedad. Es decir, excluimos a los que se ponen enfermos del mercado laboral. Després de fer vagues, després de fer flash mobs, després de fer l'acampada amb el 15M, van guanyar el primer judici, el segon el guanyem però és improcedent i acaba al carrer, van dir, escolta, no pot ser que teoritzem que no es pot fer res quan hi ha una injustícia. Penses per la nit, quan et despertes i estàs sol, hòstia, em passarà alguna cosa amb aquest mal de ronyó, m'agafarà una embòlia, aquests sorolls que se senten per dins, de tants dies de no menjar. Bé, en portem 12 i aguantem bé. No me esperaba en absoluto que tuviera que estar en este trance. Los clásicos nos dicen que es en una profunda crisis económica, social, de valores, ética, moral, cuando se pueden hacer las grandes transformaciones de la humanidad. Pero esa conciencia de clase se hizo aún más grande a partir de la huelga de hambre que hicimos cuando me volvisteis a despedir. De hecho, trascendió la empresa. Lo hizo porque tanto vuestra agresión como nuestra necesidad de defendernos era un reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Vuestra impunidad para enriqueceros a costa de la merma de los derechos laborales es algo generalizado, y la huelga de hambre conectó con otras luchas y con muchas personas. Laboral creado por el despido de Marcos.
Con la esperanza depositada en esta mediación, dejamos la huelga de hambre que hemos mantenido durante 23 días. Estas personas, y todas las que hicieron posible que la huelga de hambre tuviera resonancia social, representan y simbolizan dentro y fuera de la empresa hasta qué punto recuperamos aquel mes de noviembre de 2012 la conciencia de clase. Con aquella lucha se despertó el espíritu de muchas personas como mi abuelo, como César, como Carmen, como Laurentino, como Cristina. En aquellos días se despertó el anhelo de rebeldía. En aquellos días se despertó la idea de que cuando nos tocan a uno, nos tocan a todos. Cuando te golpean y caes al suelo, cada centímetro que recuperas hacia la verticalidad es una pequeña victoria. Por eso, en este primer balance, no sabría deciros cuánto perdisteis. Lo que sí sé es cuánto nos hicisteis ganar a nosotros. Pero en este último balance que os quiero hacer, sí hay un dato en el que parece habéis ganado. Y cómo no, tiene que ver con el dinero. Pensasteis, despedimos a 2 por bajas médicas, asustamos a toda la plantilla y de esa manera rebajamos el absentismo. Así hicisteis ganar dinero a la empresa, bueno, ¿qué digo a la empresa? A sus accionistas, además de llevaros vosotros vuestros buenos incentivos. Pero ese dato es engañoso. En mi opinión, detrás de esa cifra se esconde vuestra mayor derrota. Para hacerme entender, quiero contaros una experiencia que tuve durante la huelga de hambre. Ocurrió el día que nos llegó la noticia de que ofrecíais dinero para que dejáramos la huelga. Yo creí haber entrado en aquella lucha con las cosas muy claras, pero también estaba la hipoteca, los problemas de espalda, es decir, por momentos tenía una imagen bastante borrosa de mi futuro. Por eso aquel ofrecimiento encontró fisuras en mi inconsciente. Esa noche soñé que iba solo a la Torre 00 de Barcelona y aceptaba el dinero. En el sueño, una mujer vestida con un traje negro se me acercó con una bolsa y me dijo que el sobre estaba dentro. Al echarme la bolsa a la espalda, me di cuenta de que era la misma que me había llevado a la huelga de hambre. Justo cuando la mujer me puso la mano en el hombro para acompañarme a la salida, sentí que me había convertido en un traidor. Mientras bajábamos en el ascensor, la mujer me dijo que era una locura lo que habíamos hecho, que mirara hacia el futuro y cosas así. Yo quería responderle, pero cuando intentaba hablar las palabras no salían. Cuando llegamos a los tornos ya no miré atrás. En cuanto pisé la calle comencé a correr como si alguien me persiguiera. Para entonces el sueño ya no era un sueño, era una pesadilla. De repente me paré y me di cuenta de que lo que me perseguía era el dinero que llevaba a la espalda. Entonces busqué con desesperación unos containers y tiré el dinero. Cuando era más joven, estuve interesado en la psicología. Entonces leí mucho sobre la interpretación de los sueños. Para comprender aquel sueño, no hacía falta tanta literatura. Coger aquel dinero no solo era traicionar a mis compañeros y por tanto la lucha que íntimamente había decidido hacer. Era sobre todo traicionar mi propia experiencia de vida. Recuerdo estar pensando en estas cosas mientras mis compañeros de la huelga de hambre pasaban por delante de mi cama, se tomaban la tensión, el peso y testeaban la acetona de su orina. Recuerdo hacerme el dormido. Tenía la curiosa sensación de que si abría los ojos, ellos descubrirían mi sueño. Cuando al fin me levanté, no había nadie en la habitación y subí a la terraza. Allí me encontré con Laurentino vestido con su bata roja. Recuerdo que mientras hablábamos le observé con cierto pudor, como si estuviera viendo algo muy íntimo de su personalidad, una suerte de sabiduría secreta que era de donde emanaba aquella fuerza, aquella alegría y aquella humanidad que todos admirábamos tanto en él.
Aquel hombre había renunciado decididamente al dinero y a las cosas materiales y se había posicionado al lado de los derechos de las personas. Y no eran solo palabras, eran hechos. En aquel instante algo dentro de mí cambió. No me convertí en Laurentino, pero os aseguro que algo cambió. Tuve la convicción de que no iba a coger vuestro dinero de ninguna manera. Os juro que aquel día, con mis 7 kilos de menos, encerrado en la central de Paralelo, me sentí rico y me sentí libre. Por eso el dato del dinero es engañoso. En ese sentido, habíais perdido nada más comenzar. El abuso de poder, vuestra servidumbre al dinero, vuestra disposición a convertiros en hombres y mujeres de empresa, la crueldad y la cobardía con la que nos despedisteis ha sido sin duda vuestra gran derrota. Alguien pensará que estoy equivocado, que vosotros no tenéis esa clase de humanidad. Yo no lo creo. Todos nacemos bajo la condición humana, y de la misma manera que las manos de un asesino ya no acariciarán igual después de su primera víctima, vuestra crueldad y vuestra violencia con nosotros pasarán factura a vuestra capacidad de ser tiernos, sensibles y humanos. Directivas y directivos de Telefónica, ya me habéis dejado sin trabajo, ya cobrasteis vuestros incentivos por bajar el absentismo y ya os habéis felicitado por vuestra firmeza, estoy seguro. Por eso no quiero irme sin pediros algo. Os pido encarecidamente que no volváis a despedir a nadie como hicisteis con Maricruz, con Álvaro o conmigo. Os pido que no volváis a hacer un acto tan cruel, tan cobarde y tan inhumano. Recordad las consecuencias trágicas que nos muestra la historia cuando las élites han antepuesto fines y empresas más altas al valor de las personas. Recordad que el nuestro es un mundo de personas y que más allá de eso no hay nada. La había leído, tenía que haberla leído y haber leído y haber hecho un abuso de coraje, de enfado por haberme hecho por despedirte. Yo también voy a estar moviendo interpretación, ¿eh? Reclamamos que esta tierra, si no es de todos, no es de nadie. Que la riqueza pertenece a la gente que la hace. Que nos llevaron al cemento para hacernos dependientes. Que los ricos se hacen ricos con las manos de los pobres. Y hoy nos toca decidir tomar el pan o las migajas. Si nos queremos convertir en alimento de serpiente, si vinimos a servir o a vivirnos libremente, basta de cerrar los ojos y de mirar hacia otro lado, de pagar siempre los mismos después de ser utilizados. Basta de lamer su mano y refugiarnos en el caos. Pasa lo que permitimos con nuestros actos, basta.